Ahora sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente vivo para charlar un poquito sobre estos temas que nos interesan y es hablar un poco sobre autismo y derecho. Ya tuvimos la semana, el martes, hablamos con Mauro D'Angelo Martínez sobre Débora Luna. Eh, Ahora vamos a esperar que se conecte, ahí está. Pedime por favor, Débil, a poder charlar así. A ver. Muy bien. Así te puedo traer a la conversación. Eh, Vamos a hablar con ella sobre detección temprana, algo que es muy interesante, poco difundido, para poder saber algunas cuestiones básicas que tenemos que mirar. Es importante ahora que estamos las familias reunidas, poder empezar a mirar un poco nuestro entorno, ver qué pasa con los diagnósticos, ver cómo son las coberturas. Muy bien, ahí se unió. Pero me tenés que pedir, Debbie, la poder conectarte. Fíjate que te debe decir quiero entrar a la reunión y ahí yo te puedo incorporar. Ahí está. Graciela, la doctora Beatriz López, bueno, la doctora Beatriz López Antonelli, Hola Martín, una gran colega. ¿Cómo te va? ¿Te pudiste conectar? ¿cómo Ahí estás? estamos. ¿Me ves ahí bien? Bien, todo muy bien. ¿Vos? Bien, bien, todo Sí, muy te bien. veo. Si querés, subí un Ahí poquito más va, pon un poquito. Ahí está. Así se te ve un poco más la cara. ahí Perfecto. está. Bueno, Bueno, Débora es licenciada en psicología, ¿verdad? Y exactamente. trabaja hace muchísimo tiempo con estos temas de autismo. Cursamos hace poquito una especialización en estos Diplomatura. temas, ahí la conocí, y Ujú. una diplomatura en intervención temprana y adultez en el autismo. La verdad que para nosotros, los abogados, bueno, yo era el único abogado en el curso y después teníamos disciplinas todas, ¿no? Desde Diversas, psicopedagogas, diversas. Teníamos psicólogos, acompañantes terapéuticos. La verdad que para mí fue muy enriquecedor. una mirada Lo muy recomiendo amplia a los y muy colegas rica. Sí, sí, la verdad que esto de trabajar en forma interdisciplinaria te abre mucho la cabeza para un montón de cosas, ¿no? Y más si uno tiene la intención de trabajar en temas de discapacidad, es bueno conocer la mirada de los profesionales que están mucho más en lo clínico, ¿no? Más claro. allá que nosotros hagamos una defensa técnica, muchas veces si no conocemos estas cosas, a veces se nos complica comprender un poco la temática o de qué va. Así que está Claro. bueno. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre todo lo que tiene que ver de detección temprana en el autismo. Ujú, Contanos un poquito qué mirada tenemos que tener sobre esto, dónde tenemos que focalizar cuando las familias tienen alguna clase de duda. Arrancamos por ahí. bueno, es importante, digamos, la detección temprana. A veces es importante escuchar a los padres por sobre todas las cosas, que son los primeros que pueden dar algunos indicadores y bastante ciertos, ¿no? Hay dos canales, ¿no? Por los que llega la detección temprana, un poco por los papás y un poco también por la escuela. Cuando los chicos son escolarizados en edades muy tempranas, ahí aparecen, digamos, las primeras detecciones. Sí es importante, y nos pasa un poco también desde la experiencia clínica, encontrar pediatras, ¿no? Especializados en neurodesarrollo que permitan poder leer la demanda correspondiente de los padres y hacer una lectura correcta. Eso quizás es como la brecha en donde se pierde mucho tiempo, ¿no? Porque bueno, ahí es donde los padres manifiestan la demanda, dicen algunas cuestiones como que el niño no adquirió la marcha o hay cuestiones del lenguaje. Y uno se encuentra también con pediatras que no están especializados en esto y muchas veces, por lo pronto yo hablo de la población con la que trabajo. Yo
trabajo en el área, digamos, de matanza, segundo cordón, tercer cordón, digamos, y a veces no, son papás que manifiestan esta necesidad y hay pediatras que no pueden esto y hacer una intervención o una interconsulta temprana. Y ahí se pierde realmente mucho tiempo, porque bueno, la detección temprana es una herramienta clave para poder estimular y para poder un poco trabajar sobre el desarrollo. Si vos ahí hablás sobre esto de hacerle caso a los padres, ¿no? A los indicadores que Sí, o las sí. preocupaciones que traen la familia en primer término. Eh, Esto es muy importante, ¿por qué? Porque es los que están todo el tiempo con los Sí, chicos, ¿no? Y saben sí, sí. sus costumbres, saben su accionar y saben cómo responden. Entonces muchas veces son... Inclusive hay padres eh, que son padres ya y también los comparan y es muy valiosa la mirada de los padres. claro, eh, por ahí se dificulta cuando son los primeros chicos, ¿no? El primer hijo o el hijo único, ahí no tenés Sí, comparación, entonces ahí arranca después el, las primeras alertas al momento de la escolarización. claro, claro. Muchas veces la escolarización surge después, ¿no? En sala de 3 o en sala de 4, entonces, bueno, quizás ahí entre realizar las consultas, las interconsultas correspondientes y los procesos de evaluación, se pierde mucho tiempo. Sí, vos sabés que esto el otro día charlaba en mi página sobre este tema de de la ley 27043, que es la que impulsa el tema de la detección temprana y de todo el tema que tiene que ver con las pesquisas de los chicos, porque bueno, como que lo que hace es obligar a las obras sociales a que trabajen sobre esta cuestión, que es el lugar donde más flojo a veces Sí, está, porque muchas veces los pediatras o los que atienden a nuestros hijos por ahí no están interiorizados en estas problemáticas, ¿no? no. Entonces, ¿me escuchás bien Sí, te vos? escucho perfecto. eh, por ahí no están muy interiorizados y cuando se le plantea estas dudas, lo primero que surge es, bueno, vamos a esperar un poco, todavía es chico, eh, es porque es nene, porque es nena, digamos, distintas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo. Y no se hacen estas interconsultas, No, ¿no? Y lo importante que es hacerlas por el simple hecho por ahí de provocar una estimulación que si no existía nada, no va a claro, lo pasar nada. importante de una detección temprana antes de los 5 años, ¿no? Por una cuestión también de la plasticidad neuronal, ¿no? Lo que se puede hacer antes de los 5 años, la verdad es algo que después, no digo que no haya estimulación, pero bueno, los tiempos son otros. Entonces, bueno, es muy complejo. Hay chicos que, hay madres y hay padres, digamos, que ven determinadas dificultades, no solamente en el hablar, digamos, en las cuestiones sociales, el jardín también informa, digamos, cuestiones que tienen que ver con su sociabilización, con su autonomía, y ahí empieza, digamos, como el largo camino de los padres ¿no? a llegar a un diagnóstico. Y encontrarse también con buenos profesionales en el camino, eso también es fundamental. Bien. Bueno, escúchame, decime, contame algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, que empezar a mirar que nos pueden provocar alguna alerta. A ver, hay varias cuestiones. Primero, digamos, el tema del habla, el tema del lenguaje, ¿no? Eh, el tema de poder pedir, de la comunicación, ¿no? No es lo mismo que un chico hable a que se comunique. Eh, prestar atención al tema de las texturas, del tema de la cuestión sensorial, ¿no? Hay chicos que también tienen este desorden a nivel sensorial, ya sea con alimentos o con alguna vestimenta. El tema de lo social, ¿no? La posibilidad de poder interactuar con un otro socialmente. Bueno, hay un montón de indicadores obviamente que el autismo
varía, ¿no? Porque, bueno, cada sujeto, no hay que perder nunca la subjetividad de cada niño, y bueno, cada niño Sí, tiene acentuado distintos rasgos, lo cual no hace, ahí aparece la variabilidad, ¿no? Del diagnóstico, porque, bueno, si bien el autismo tiene esta cuestión de leve a severo, digamos, hay rasgos similares, pero más allá de eso hay una cuestión individual, ¿no? Que hace que cada niño se pueda ver particularizado de distinta manera. Pero bueno, hay cuestiones como muy importantes, el tema del lenguaje, el tema de lo sensorial, el tema de la sociabilización, el tema de la comunicación. bueno, pará, vamos Dale. por partes. Cuando vos hablás de lenguaje, puede ser una criatura que a los 2 años tenga poca palabra, o sea de poca palabra, ¿no? O no esté imitando, o no esté pidiendo con un vocabulario. Ahí tenemos un llamado de atención Tenemos o una no. alerta, ¿no? Muchos padres coinciden en esta cuestión de que los niños lo llevan instrumentalmente con la mano para pedir cosas y no aparece el pedido, no aparece esto que hacen los niños muy pequeños de señalar, ¿no? Que es un acto comunicativo. Sí, Bueno, ese es un primer indicador. No quiere decir que todos los niños que no hablen tienen una condición, ¿no? De SEA, digamos, no necesariamente. A veces aparecen trastornos del lenguaje o aparece este TEL, ¿no? Que ahí hay una diferenciación diagnóstica muy fina entre el TEA y el TEL, pero bueno, sí es una alarma, sí, ¿no? Un disparador, porque bueno, el lenguaje no solamente es el hablar, sino que es el comunicarse, y el lenguaje también sirve para poder simbolizar, para imitar, para hacer un montón de acciones, o sea que el lenguaje también es un indicador muy importante de desarrollo. perfecto. Después vos hablabas de lo sensorial, ¿no? Esto de que por ahí no sé, llevamos por primera vez al chico a la playa y no quiere pisar la arena, o le parece como que le diera alguna clase de aprensión, o no quiere tocar alguna clase de Uh -huh. objeto, ¿no? Estos también son algunos indicadores, no es que si ay no le gusta, bueno, no sé, a mí no me gusta que me toquen con el Digo, con todos tenemos con alguna la cuestión. con el guante de Claro, lavar, todos pero tenemos alguna cuestión sensorial, ¿no? Todos tenemos alguna una cosita. Los niños con SEA, digamos, tienen este desorden. ¿Por qué? Porque lo sensorial o la información nos llega a nosotros por los sentidos, ¿no? Nosotros conocemos el mundo a través de los sentidos. Y cuando se produce una desregulación a nivel sensorial, ¿qué sería una desregulación? Digamos, como que se percibe mucho más intenso alguno de las cuestiones del exterior. Entonces esto a nivel sensorial se siente en los niños. Hay niños que lo sienten a nivel auditivo porque no toleran los ruidos fuertes. Hay chicos que lo sí, sienten a nivel táctil, ¿no? El tema de distintas, no, esto que vos decías de la arena, el tema de distintas vestimentas, digamos, lo sensorial se percibe desde los distintos sentidos, ¿no? Y esto también hace que dificulte un poco el procesamiento de la información. Al tener alterados los sentidos, el procesamiento de la información es más complejo. claro. Y hoy se conoce, digamos, una edad donde se tiene que donde se puede ya empezar a detectar algunas cosas. Bueno, se dice que por los diferentes estudios que a partir de los 6 meses ya pueden haber algunos Sí, indicios. Es como muy sí. rápido, ¿no? Tenemos que tener un ojo muy fino ahí. Hay manejo muy clínico Pero sí, también, ¿no? Porque bueno, es una edad de claro, muy pequeños. Hoy encontramos, como te decía, pediatras que no hacen interconsultas con los chicos hasta que tienen 8 o 9 años. Lo hemos visto, yo lo he visto, es una una locura. locura. Porque es el médico familiar y porque la familia le deposita mucho a ese médico familiar que atendió quizás a sus 3 hijos, a sus hermanos, digamos, y bueno, realmente confían en ellos, ¿no? Porque bueno, eh, pero hay consultas muy tardías en donde se pierde mucho tiempo y en donde todas las habilidades que se pueden empezar a desarrollar, no digo que se pierden, pero bueno, llevan otros tiempos.
Claro, y aparte también si hay una estimulación temprana buena, eh, se pueden, se pueden allanar un montón de cuestiones que por ahí son mucho más rápidas para que el chico las Ujú. tome, o también encontrar más rápido el Exactamente. diagnóstico, porque a veces uno piensa que es una cosa y termina siendo Sí, sí. otra. Y después vos hablaste de lo social, Ujú. ¿no? Esto de que por ahí el chico juegue solo o, o juegue con con sus juguetes en una forma Claro, diferente. una cosa es el tema de simbolizar. Nosotros, para hablar en castellano, digamos, simbolizar es hacer como si, ¿no? Hay muchos niños muy pequeños que Sí, hacen, que cocinan, hacen, que le dan de comer a la mamá. Bueno, eso sería como un juego rico, ¿no? Porque el juego es rico cuando se puede simbolizar, cuando hay imaginación, cuando un niño puede hacer que da de comer, digamos, ahí es un juego que implica la creatividad, que implica la imitación, que implica el lenguaje, o sea, ahí se activan otros procesos. Digo, a grandes rasgos uno ve la dinámica del juego, que también es muy particular, ¿no? Que a los ojos de los padres dicen que están jugando, pero nosotros que trabajamos más en el área sabemos que eso no es un juego, sino que es una repetición de una acción, ¿no? Entonces muchos padres te dicen, sí, está sí, jugando y juega horas con los autitos. Y le preguntamos, ¿y qué hacen con los autitos? Y lo pone en fila y los vuelve a guardar. Los vuelve a poner en fila y los vuelve a guardar. Digo, eso no es un juego, le decimos. Bueno, hay que explicarle a los padres qué es un juego y qué no es un juego, ¿no? Ahí es una repetición, una compulsión a una repetición. Es una acción que se repite constantemente. Eso no hay simbolización ahí, no hay creatividad ahí, no hay lenguaje puesto ahí. Entonces ahí es como uno marca la diferencia, ¿no? O sacan y ponen cosas, ¿no? Eso no es jugar. Para los ojos del padre, seguramente que no tiene por qué saberlo, uno le explica, ¿no? no, Que eso no es un juego, que el juego implica un montón de escenas, ¿no? Implica, digamos, como nosotros decimos, un guión, implica un diálogo, implica una interacción, implica también convocar al otro en la propuesta. Entonces, bueno, eso también es una pauta o un indicador. Obviamente que depende de la edad madurativa que un niño se encuentre, es propio que juegue solo, ¿no? Hay juegos solitarios y son propios de las edades madurativas, pero bueno, no estamos hablando, no es lo claro. mismo que un nene de 8 juegue solo y haga este tipo de juego, ¿no? Este juego repetitivo, que un nene de 2 que quizás hasta madurativamente está dentro de los parámetros normales, porque bueno, hay un juego solitario en ese momento. Sí. Y un tema que se da a veces y a veces no se da es esto de las Estereotipias. estereotipias. ¿No? Que es sí, estos movimientos, estos balanceos, que pueden caminar en puntitas de pie, ¿no? Que uno a veces, eh, no sé, yo recuerdo cuando el nene nuestro, nosotros pensábamos que le gustaban los caballitos, porque se balanceaba, porque tenía uno y hacía, y se subía ahí, y jugaba, y estaba todo el tiempo, y nosotros hasta le regalamos uno nuevo cuando era chico porque pensábamos que le gustaba mucho y en realidad se estaba súper Claro, estimulando, ¿no? claro, O regulando en ese claro. momento y nosotros no lo Lo que sabíamos. pasa Eh, es un hilar muy fino, ¿no? Porque los padres, como vos decís, interpretan que eso tiene que ver con una acción placentera y no necesariamente es una claro, acción placentera, ¿no? Pero bueno, los padres también, cuando caminan de puntita de pie, no es un indicador que ellos te lo digan en una primera entrevista. Es más, después cuando ellos se les explica y entienden el diagnóstico y entienden todo lo que, la complejidad que tiene que ver con eso, ahí ellos hacen como el insight y dicen, ah, caminaba de puntitas de pie, o como decís vos, ah, pasaba esto, no por eso, sino por esto, ¿no? Pero bueno, eso es cuando los padres pueden llegar a etapas más avanzadas, digamos, de entender el diagnóstico. y todas estas cosas se pueden dar juntas o puede haber una y otras no. Vuelvo a lo mismo, depende de la particularidad de cada caso y también depende de que hay niños que adquieren habilidades y también las pierden. Eso también es otro indicador importante, ¿no? Hay chicos
Ah, que sí, también adquieren determinadas habilidades sociales o determinados lenguajes y los pierden. Y los padres también te relatan. Bueno, venía todo muy bien y cuando cumplió 4, cuando cumplió 3, dejó de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, eso también es otro dato importante, ¿no? Primero tener alguien, digamos, que pueda leer todo esto, que es muy importante, ¿no? Porque a veces los padres no pueden hacer las interconsultas o no saben, ¿no? Que existe un psicólogo, un psicopedagogo, un terapista ocupacional, un psicomotricista, como pasó el otro día con Mauro. Eh, Hay papás que no tienen idea de todo este tipo de dispositivo que se le puede ofrecer a un niño, y volviendo a tu área también, los derechos que necesita este niño y lo que le puede cubrir legalmente a este niño. sí, Y es algo que hay que en algún punto empoderar a las familias para explicarles qué es lo que le corresponde y qué no, porque bueno, eso también determina un poco la calidad de vida que él va a tener, no solamente siendo niño, sino adolescente y adulto, porque bueno, hoy, como habíamos hablado en la diplomatura en su momento, van a haber adultos con TEA, ¿no? Hay adultos con TEA, digamos, hay. ay, ¿Y qué va a pasar con la calidad de vida? Porque no se piensa en ese periodo de vida, en esa etapa, ¿no? De vida como con tratamientos, o sea, es algo que lo hemos hablado en la diplomatura y es un tema muy interesante a tener en cuenta también. sí, es un tema a trabajar de acá en adelante porque, bueno, hoy nosotros vemos que hay mucho trabajo, mucho recorrido, mucha contención en niños, niñas y hasta adolescentes, pero después empieza a mermar en lo que es la vida adulta. Digamos. Siempre nos preguntábamos esto, ¿no? ¿Dónde están los adultos ¿Dónde TEA? está? ¿Por dónde Sí, caminan? ¿Dónde los sí, vemos? sí, sí. ¿No? Muchos están internados, otros están recluidos en sus casas, no sabemos, pero bueno, desde la cobertura médica a la cobertura social y esto que por ahí es un tema para hablarlo en otra oportunidad, que es esto de si existe o no existe la inclusión, ¿no? De las personas con discapacidad en nuestra sociedad, que es Otro otro tema. tema muy amplio y que tenemos una mirada Hoy en por día ahí también me diferente. solidarizo porque, bueno, nosotros tenemos un familiar con parálisis cerebral y hoy en día están peleando, digamos, porque se mantengan los centros, ¿no? Hoy en día está todo muy complejo en relación a eso. eh, y nosotros como profesionales seguimos brindando la prestación, ¿no? Eso también es algo que, obviamente que dentro de, como yo siempre digo, ¿no? Dentro de la viña del Señor hay muchos profesionales, los que son honestos y los que acompañan realmente a las familias y los que no, también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, hoy en día nosotros seguimos, Sí, pasa en todos pasa, lados, en todas las profesiones, ¿no? eso pasa en todas las profesiones, por eso nosotros desde este espacio siempre repetimos, digamos, la protección a la familia y todo lo que se necesita para que esté cubierta se lo vamos a dar, pero a ese profesional que hace mal las cosas difícilmente le demos una ayuda porque los hay. Yo tengo clientes que me mandan mensajes y me dice, bueno, yo te los compartí. Sí, sí, Me sí, dice, bueno, me pide que le firme la planilla si ni siquiera me llamó para decirme buen día. Pero bueno, son los son los menos. menos, son En los menos. el, en esto que vos hablabas antes, quería traer como nuevamente al tema, porque el autismo, el CEA, el TEA, digamos, no hace distinción si tenés obra social, si tenés prepaga, si tenés SOS de 510 o tenés la cobertura del monotributo o no No, tenés nada, sí, ¿no? Y para todos es la misma necesidad de terapia y por eso es importante esto de difundirlo en todos los lugares donde se pueda, que las coberturas tienen que existir, pero muchas veces es muy difícil llegar a ese sí. diagnóstico, porque bueno, no tenemos el acceso a un médico, no tenemos acceso a los lugares de atención donde no nos de atención gratuita para la detección temprana, ¿no? Que digamos, bueno, voy a ver a este neurólogo y se tienen que hacer una batería de estudios y una batería de cosas que son primero muy Son caras carísimas. y que y aparte todo el mundo no las hace. Y por ahí también hablar un poquito de esto
cómo se hacen esos estudios, que por lo general siempre son por cuestionarios a los padres y por ver jugar a los niños, Sí, ¿verdad? un poco el recorrido es el siguiente, el médico, el pediatra deriva al neurólogo, el neurólogo evalúa, generalmente algunos neurólogos depende, digamos, la sintomatología y depende de las características del niño. A veces hacen, he escuchado electroencefalograma, bueno, y después nos derivan a nosotros, ¿no? Generalmente las pruebas que se administran para el psicodiagnóstico es el ADOS, el ADIR, una entrevista a padres y una hora de juego o una evaluación, digamos, de juego a nivel general. Son procesos largos, por eso, como vos bien decías, el que tiene Galeno, el que tiene OSDE, digamos, no digo que los procesos sean más cortos, pero bueno, se agiliza un poquito más, digamos, los profesionales, las interconsultas, una vez que se da un diagnóstico, ¿no? Porque bueno, los profesionales haciendo todas estas evaluaciones dan un diagnóstico presuntivo y una vez que el neurólogo, digamos, lo ratifica este diagnóstico, se pasa, digamos, a tramitar el certificado único de discapacidad. Eh, bueno, y ahí arranca la odisea de los padres en buscar los especialistas más adecuados, los turnos, los lugares, hacer, digamos, el croquis entre dos hijos más la escuela, más las terapias, más el costo. Y bueno, ahí arranca todo Sí. el rally eterno de muchos años y de gran desgaste. Depende de las terapias que le sugiera el neurólogo, ¿no? Y ahí hablamos desde terapia ocupacional por lo sensorial, desde psicología, desde psicopedagogía, desde psicomotricidad, bueno, depende del caso, la intervención que sugiera el neurólogo para ese momento evolutivo. Obviamente que esas terapias van a variar en intensidad y van a variar en frecuencia de acuerdo a cómo vaya desarrollándose el niño y a cómo vaya respondiendo a las terapias. Ahí antes de que sigamos avanzando, quería decir algunas cositas con referencia a a lo previo de la determinación de la incapacidad con el Sí, certificado, ¿no? Que es esto de poder, la cobertura de todos estos estudios. Hay muchas obras sociales que los cubren y otras que no, sí, ¿no? Y existe, digamos, este vacío que existía antes lo viene a cubrir la ley de autismo, la 27043, que ya en su artículo está determinando todo lo referente a la pesquisa y a la detección temprana y a la cobertura sí. integral. O sea que cuando a nosotros nos piden esta batería de diagnósticos, bueno, hay que pedir las autorizaciones a las obras sociales y a las prepagas para que las cubran, y si no se cubren, hacer los reclamos correspondientes, porque primero es un montón de, digamos, es un gasto importante que muchas familias por ahí Sí, no lo pueden cubrir, y tienen que ser reembolsados por las obras sociales, más allá de que la criatura todavía no tenga un certificado de discapacidad, porque esto es esto previo, digamos, necesitamos es todo previo. esto para poder llegar al certificado, ¿no? Eh, y, y después esto que vos decías de, de la batería de especialistas que van a empezar a necesitar los niños cuando tienen ya su Sí, certificado, ¿no? Dependerá del, del diagnóstico, la cantidad de cosas que necesita, ¿no? Y bueno, empezar a hacer esta agenda, como decís sí. vos. Y también, digamos, las experiencias con cada profesional, ¿no? Porque, bueno, eh, ahí aparece también, digamos, la experiencia propia de cada papá con cada profesional, cuánto aporta, cuánto, digamos, cuánto suma, bueno, la cercanía, ¿no? Porque, bueno, como son tratamientos, como hablamos que esto es una condición, o sea, que es una condición que lo acompaña al niño eh, en su vida, digamos, también, digamos, es importante tener un dispositivo a mano y para pensar en un tratamiento a largo plazo. Sí, vos sabés que muchas veces esto de que las obras sociales autoricen las prestaciones, no quiere decir que esas prestaciones están autorizadas y estén bien Bien, estén autorizadas. bien Por lo dadas general pasa y estén que bien dadas.
claro, que estén bien dadas, porque esto de la cercanía, como vos decías, por ahí se autorizan a tener terapias en distintos lugares de la ciudad, donde por ahí el niño tiene que estar viajando todo el tiempo y no dárselas en un mismo lugar, donde va una sola vez, cumple un horario, uno lo puede retirar, sabe que está tranquilo, y tiene que ver con esto de la cercanía de la accesibilidad y facilidad y de de la los posibilidad padres. de, claro, y de conocer a los profesionales que están tratando a nuestros Sí. chicos. Y por eso yo te quería preguntar un poco también en esto, que es algo que yo veo como una falencia que está pasando últimamente, que es cuando vos formás el grupo de profesionales que van a trabajar, eh, que falta lo que se llama una coordinación entre los profesionales, ¿no? He tenido varios casos en el estudio donde por ahí empezaba a indagar cómo venían los tratamientos de los chicos por los incumplimientos y veía que había como un trabajo de cada profesional por sí y que nadie terminaba de coordinar. Muchas veces por esta misma razón, porque por ahí la obra social autorizaba un profesional en un lado, un profesional en el otro, y nosotros como padres tampoco podemos saber que eso tiene que estar coordinado, y entonces ahí no se ven avances porque se trabaja en forma Sí. aislada, ¿no? Lo importante que es la Sí, lo coordinación. Me importante es gustaría que que es la hables sobre mirada esto. como integral de todo el tratamiento, ¿no? Alguien que esté por fuera tratando de marcar objetivos eh, que permitan como un avance consecutivo, porque eh, es muy difícil, digamos, hay profesionales que llaman a otras profesionales para saber del caso, para interiorizarse, pero hay profesionales que no se conocen entre sí. Entonces eso también hace a pensar al sujeto como, al pensar al sujeto paciente como partes, ¿no? ¿No? El afono trabaja el Claro, lenguaje, el ATO trabaja esto, digamos, todo lo que es lo sensorial y bueno, la psicopedagoga trabaja, digamos, el aprendizaje. O sea, es como el niño partido en mil pedazos y totalmente sí, desfragmentado, en donde cada una seguramente trabajará los objetivos que considera correctos, pero a veces es hacer una repitencia del tratamiento con el niño y terminarlo agotándolo de tantas terapias reiterativas, ¿no? Cuando si bien se puede poner todo esto en común y bajar una misma línea, digamos, es mucho más práctico, no solamente para el profesional, sino para el paciente. claro, exacto. Y eso por ahí no tiene que ver con los profesionales, sino también ahí es, por ahí tenemos que, como padres, ¿no? Intervenir un poco y cuando vemos que no se generan los resultados o no vemos Claro, avances, ¿no? Porque esto muchas veces una familia se puede casar, digamos, con un equipo porque el chico funciona bien, pero va a llegar un momento que hay que hacer es cambios que se necesitan porque los se cambios en necesitan. algún Entonces, punto. En algún punto, digamos, ¿no? la relación con el niño también se termina contaminando y tampoco se termina siendo algo productivo. Sí, sí. Exacto, exacto. Acá, bueno, claro, dice, me dice Andrea, encontrar al profesional que conozca de la patología y que no está, y que no está tan lejos del domicilio es todo un tema. Bueno, es algo que nosotros venimos Sí. hablando ya hace rato, es esto de como que se está achicando eh, la grilla de profesionales que trabajan en estos temas, ¿no? Cada vez es menos la gente que trabaja en los temas de discapacidad, primero porque es un tema muy complejo, donde cada profesional le pone el cuerpo todo el tiempo, es muy Sí, sí. agotador, ¿no? Y lógicamente la otra es porque no está tan bien remunerado como debería ser, ¿no? Entonces, cuesta mucho, cuando uno encuentra a una persona que trabaja bien, es como encontrar un Sí. tesoro, porque es muy difícil. Y más no hablemos bueno, en Capital No, Federal en por ahí hay provincia es mucha complejo. cantidad pero en provincia de Buenos Aires, En provincia es y otro bueno, ni sistema, hablemos del para la interior del país. integración es otro sistema,
Eh, la verdad, provincia carece mucho de profesionales buenos, ¿no? Que trabajen, que se comprometan con el paciente, que trabajen con la familia, que ayuden a la familia a dar estrategias, digamos, cuesta mucho conseguirlos y hoy en día también hay una cuestión económica que atraviesa a los profesionales, que tienen que ver con los honorarios, primero con la actualización de honorarios y segundo, digamos, con todo el procedimiento ¿no? Eh, y es muy complicado, digamos, sostener a veces los tratamientos desde lo económico, ¿no? Porque bueno, nosotros también somos sujetos que vivimos, que tenemos familias, que tenemos ¿Estás? Te fui. Lo que estoy diciendo yo. ahí está, ahí Ahí volví. volví. Ahí está, perfecto, Que son perfecto. profesionales que tienen gastos y bueno, uno necesita también, obviamente que hay padres muy comprometidos, que si tienen que hacer amparos los hacen, que si tienen que ir a hablar con la obra social van, pero bueno. Sí, que tampoco es la, digamos, tampoco es la idea, más allá que, digamos, nosotros trabajamos para proteger derechos por medio de los amparos de salud, no es la idea que, que todas las familias que tengan un conflicto con la obra social tengan que llegar a una instancia de un juicio, porque el amparo, más allá de cualquier otra cosa, es meterse en un juicio donde hay que juntar papeles, hay que hacer cosas, es poner una carga más sobre la familia que tiene una carga tremenda, ¿no? Entonces, la idea Claro, es que esto fluya de la forma más normal posible, eh, no que se generen más conflictos por esta situación. Pero referido a esto de la coordinación y el de formar equipos, bueno, lo interesante de poder saber, ¿no? Las familias saber que tienen que tratar de pedir sí. coordinaciones o hablar con el médico que está llevando a a la criatura, de decir, bueno, ¿quién va a coordinar el equipo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezar a hablar También sobre estos nos temas encontramos que no para hay muchas figuras de coordinación que sean reconocidas por las obras sociales. No sé, vos me podrás decir mejor yo, sí, que creo que esto no lo sí, sí, sí. cubre, no lo cubre la obra social como prestación. No, como prestación en sí no. Digamos, no, no existe la figura del coordinador que pueda facturar como Claro, coordinador, digamos, claro. ¿no? Por eso muchas veces lo que se hace es un profesional, digamos, del equipo que por ahí utiliza horas de la terapia para poder hacer las coordinaciones del equipo o simplemente lo hace por el hecho de que funcione. ¿Qué pasó, Martín? ¿Se te fue? Se fue. Volví. No, se ve que hay Hay problema algún de problema de conexión. conexión. Ahí me puse con el 4G del teléfono a ver si funciona mejor. Me saqué la internet. A veces pasa, ¿viste? Estamos en hora pico Pico de... de vivo. Estamos en el prime time de Sí, los vivos. Así que bueno, puede pasar. Sí, a veces no se cubre. Yo creo que como táctica importante, que ahí me lo preguntaba también una de las doctoras, cómo hacemos para poder reclamar la coordinación, yo creo que ahí lo que habría que hacer es el médico cuando solicita los pedidos de distintas terapias, también hacer un pedido de tantas horas para la coordinación de los equipos y designar a uno de los profesionales como coordinador. claro. Entonces ahí puede cubrir, digamos, va a tener la posibilidad de que la obra social no te lo va a reconocer, pero sí después con un reclamo se puede hacer ese reconocimiento. Pero esto es como todo, hay que empezar a
exigirlo para que se transforme en una cuestión habitual y que después no tengamos que Y reclamarlo que más. también se generalice, Como hoy esto ¿no? Y está, también se generalice a otros tratamientos y a otras obras sociales, ¿no? Que sea parte de una práctica habitual. claro, que se transforme en una práctica habitual, porque en realidad como no se autoriza y todos sabemos que no se autoriza, se utilizan otros métodos, ¿no? Decir, bueno, lo paso como más horas, lo Lo hago pago, yo gente que y lo bueno, paga de su después, o bolsillo, lo pago aparte, ¿sí? claro, y entonces, ¿eso qué genera? Que en vez de el que está obligado a hacerlo, ya no tiene más esa obligación porque lo asumen otros. Claro, Y en realidad lo que hay que hacer es solicitarlo y que se transforme en una cuestión habitual. Pero para solicitarlo tenemos que saber que lo tenemos que solicitar. Por eso es bueno decir, bueno, che, mirá, cuando vos vayas a hablar con el médico tratante el año que viene que te va a renovar los tratamientos en los pedidos, que ponga la coordinación la hace la licenciada Débora Luna, nos juntamos tantas sesiones o tenemos una reunión semanal o una reunión quincenal de tantas claro, horas, para que eso empiece a tener una claro. cobertura, ni Sí, más ni sí, menos, eh, porque es una parte del tratamiento que está y que no se inventó sí, hoy, digamos, tiene un que es sentido, importante, ¿no? sí. Que es importantísimo. Eh, Así que eso es buenísimo. Bueno, ahí no sé cómo estamos con la señal. Me dicen que se está cortando Sí. un poco. Ahí cualquier cosa pónganme una manito o un dedito que está todo bien, así los veo. Bueno, dos o tres cosas que vos pienses que no podemos dejar de saber sobre la detección. Eh, bueno, dos o tres cosas referido en general, digamos, a poder insistir. Sí, que vos decís, esta, Bueno, el tema del lenguaje me parece fundamental, el tema, digamos, de lo social me parece fundamental, ¿no? Porque, bueno, el tener, digamos, estas habilidades sociales no solamente le sirve para comunicarse con su familia, sino con sus amigos y con la vida en general. Eh, Lenguaje, lo social y el tema también de lo escolar, ¿no? ¿Por qué no? Porque me parece que lo escolar es algo que también lo atraviesa y es importante tener en cuenta. Hay que prestar atención a cualquiera de estos indicadores en general que nos hagan ruido y que como padres tenemos este instinto o este presentimiento que es importante comunicar, es importante insistir, es importante que si el médico este no, iremos a otro, digamos, y también es importante que muchos médicos se formen en neurodesarrollo y que asuman con responsabilidad los indicadores para poder encontrar cada vez diagnósticos más tempranos, cada vez apoyos más tempranos y mejorar la calidad de vida de estos pacientes, porque lo que no se diagnostica, lo que no se puede hacer en ese momento se pierde, se pierde y es más complejo. Entonces es fundamental, digamos, prestar atención a esto. sí, para que no sé qué pasó con Lucio. ¿Qué pasa, Lucio? No, estaba jugando ahí y empezó a llorar. Bueno, si alguien tiene algunas consultas para hacer, las puede ir dejando como para nosotros poder verlas y tenemos un tiempito Dale, para dale. contestarlas. Con esto que vos hablabas del colegio, de empezar a detectar, ahí también es una parte importante la capacitación Sí. docente, ¿no? Que los que están al frente de los colegios, ya sea estatales o privados, los Pero muchos docentes, docentes ahora de eh, nivel inicial, muchos docentes tienen una mirada, por lo menos la experiencia muy afilada, muy precisa, marcando indicadores muy puntuales. No sé si hay algo, digamos, del paradigma que se cambió, pero he recibido informes de docentes muy puntuales y llamadas de docentes diciendo, mira, pasa esto, esto y esto. Eh, y que citan a los bueno, padres, por lo menos las experiencias que he tenido, o yo también en un tiempo fui integradora, gente, digamos, muy comprometida. También no las hay, pero bueno, yo me he encontrado con docentes y maestras
muy comprometidas, muy apuntando a la inclusión, lo cual es muy difícil encontrar hoy en día. Todavía falta mucho para la inclusión, ¿no? Falta mucho en todos los órdenes, pero bueno, uno tiene que seguir, digamos, insistiendo y trabajando con esto. No, sí, sí. Hay muchos que hacen muy bien su trabajo. Esto no quiere decir que sea un tema de falta de No, empatía o falta de conocimiento, sino simplemente porque se desconoce, ¿no? Y lo que uno desconoce trae miedo y entonces eso es preferible claro, evitarlo. Pero también algo que es importante es hacer saber que cuando en un aula o en una escuela se empieza a incluir a las personas con discapacidad, el entorno crece muchísimo, y ¿no? es importante que los Eh, niños lo que aprenden en el contexto con un otro no lo vuelven a aprender tampoco en ningún otro espacio social. No se trata solamente de incluirlos desde lo pedagógico, incluirlos desde lo social. Y las habilidades que ellos se apropian en esos contextos son habilidades que les quedan a ellos. Y me parece como muy fundamental el pase, la transición por esos espacios. Lo que le puede dar claro, un par también, ¿no? Que no se lo puede dar ni un terapeuta, ni un adulto, ni nadie, digamos. Lo que puede dar un par, un igual, un amigo, porque son sujetos por sobre todas las cosas, ¿no? Y uno ve que registran esto, digamos. Está la condición y por otro lado está la subjetividad, ¿no? Y yo siempre digo, ni son sordos, ni son ciegos, o sea, ellos ven dónde está ¿no? Cuando el otro lo incluye, cuando el otro no. Son sujetos claro. que también les pasan cosas, ¿no? Porque, bueno, registran esto. Y lo lindo que es cuando en esos entornos se empiezan a formar Sí. comunidades, ¿no? Que dice, bueno, somos amigos de, o cuando empiezan a pasar, cuando los compañeros empiezan a festejar los logros Ujú. del otro, Sí. ¿no? Cuando dice, bueno, pasó al pizarrón o hizo tal cosa, o eh, festejamos el cumpleaños y pudo cantar el feliz cumpleaños con los compañeros, cosa que por ahí antes A odiaba, mí me pasó un montón de siendo pequeñas cosas instructora durante sencillas. muchos años de un mismo nene que lo acompañé desde el jardín hasta tercer grado. eh, y los mismos amigos le decían en el patio a otros que lo molestaban, decían, ¿no ves que él necesita esto o él le pasa esto? O vení digo, los mismos amigos se habían, todos, porque lo conocían desde jardín. Entonces todos como una gran Claro, comunidad alrededor de él. Entonces todos lo entendían, todos no era algo raro para ellos, y es más, lo defendían en el recreo, vení, o sea, era toda una comunidad también, digamos, de buenos padres detrás, ¿no? Que entienden lo que es la inclusión, entienden, digamos, el reconocer al otro como un sujeto, digamos, había todo algo tan maravilloso que este niño llegó, yo llegué hasta tercero con él, después siguió, eh, pero bueno, esto es lo importante, digamos, generar contextos y entornos propicios para los niños. claro, sí, por sobre todo eso. Yo creo que en lo que tiene que ver con la comunidad, eso crece muchísimo, los entornos se enriquecen y son criaturas que van a crecer con otra mirada en lo que tiene que ver con la discapacidad. Lógicamente, digamos, el futuro está puesto Ujú. ahí. Me parece que eso es buenísimo. Después hay que ver también si las estructuras educativas nos dejan tener ese crecimiento, ¿no? Porque muchas veces también tiene que ver con los espacios, que en un aula puede haber más o menos integradores, más o menos maestras de apoyo, ¿no? Ahí ya es Es otro, otro es otro tema. tema Bueno, que hay que evaluarlos, pero que también es sí. importante. Acá me consultan, déjalo, Lucio. Eh, Acá me consultan si la obra social debe cubrir el Mariano. Miguel Torres dice si la obra social debe cubrir el jardín, si es que el médico tratante lo requiere. Ahí el tema de la cobertura
de la educación va a depender de la el necesidad paciente. de ese chico. Si, digamos, claro, si en ese lugar tiene todas las condiciones para desarrollarse y para estar bien, y que los padres no puedan sostener otro lugar, ¿no? Entonces por ahí se puede pedir la cobertura en lo que tiene que ver con lo Ujú. educacional. Esto está como un poco más, ahora está bastante discutido en el tema de la justicia. Hace poquito hubo algunos fallos que no daban la cobertura de la educación, entonces hay que tratar de justificar, que esté muy bien justificado médicamente por qué se Sí, necesita esos lugares y que ese entorno donde la criatura está sea el adecuado para él y que no existe otro que, que lo pueda sí. contener, ¿no? Entonces ahí sí. Acá dice Liliana que en Río Gallegos los docentes están muy dispuestos a aprender. Tenemos una escuela que se llama ITEA, que es el pilar, que su pilar es acompañar al alumno de jornada completa y es individual. Bueno, Perfecto, genial. buenísimo. Eso está más que bien. Bueno, vos me decías que estás ahora trabajando con chicos y estás en la parte oeste del Gran Buenos Aires. Exactamente, en la parte de Ramos Mejía. Yo trabajo en la zona ¿Y de lo que es cómo González viene? Catán, La Ferrere, digamos, todo lo que es Ah, mira. el cordón más complejo y que, bueno, a veces los recursos no cuentan con las obras sociales, no cuentan con obras sociales, como vos decías, o con obras sociales, digamos, que tienen dificultades en reconocerle cosas. Bueno, con las integraciones, ¿no? Con los centros, bueno, Y, digamos, y ahí tenemos centros que sean de carácter municipal o coberturas que sean de carácter gratuita, no, ¿existe no, o no, no? no, Nada. nada. Muchos chicos terminan, ¿Sabés digamos, qué es eso? hay un par de pacientes que terminan sacando turnos en el Hospital Posadas para psicopedagogía, y bueno, que le dan turnos también a muchos, muchos plazos y bueno, o dejan los tratamientos o eligen un tratamiento dentro de sus posibilidades económicas. Eh, bueno, esto. Sí, ese es un tema que hay que trabajar mucho. Acá en zona sur, digamos en Avellaneda, solamente en Lomas de Zamora existe un centro municipal de atención a temas de autismo que está súper completo, digamos, no tenés turno, no tenés Sí, nada, y después no existe nada sí, más. Después tenés que ir a los hospitales públicos y con lo que se dificulta porque vos ahí lo que tenés es lo espaciado de los claro, tratamientos, ¿no? Porque no tenés un seguimiento mucho más eficaz y ahí como que se sí, complica más y no tiene tanto impacto la claro. terapia. Sí, acá me dice Beatriz que en Lomas tienen el centro de Lomas TEA, dice que es muy bueno. Sí, 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 yo lo conozco, trabaja muy bien, pero no da no, no abasto, da abasto con las consultas. no, es muchísimo tiempo. No, Bueno, Débora, te no, agradezco muchísimo la participación, por aclararnos un montón de estos temas, por ahí para nosotros que somos abogados y nos cuesta a veces entender, los que no, los que son padres y tienen un entorno donde hay una persona con discapacidad y con TEA, por ahí algunas cosas conocen, pero a no. otros se les hace difícil y está bueno que se conozca, sacar un montón de mitos y de cuestiones que tienen que ver con esto y por sobre todo eh, hacer saber a las familias que en estos temas las coberturas, como siempre decimos, tienen que ser Ujú. integrales, amplias, no puede haber Que reclamen por sus derechos, recortes. ¿no? Porque los niños tienen derechos Claro, y, bueno, sí, sí, y hay que lógico, hacérselos valer porque, bueno, eso sí, cambia la calidad de hay que, vida del niño. tiene mucho que ver, después se tiene un impacto muy positivo cuando las prestaciones son completas y los equipos trabajan bien. Después tendremos que ver este tema de trabajar para que sean mucho mejor pagos los Ujú. profesionales,
Pero bueno, también otra cosa que decimos nosotros siempre, que la prestación que no se paga es un Sí, incumplimiento. Entonces, si nosotros tenemos contacto con los equipos que trabajan con nuestras familias y sabemos que no se están pagando, bueno, hacer los reclamos correspondientes para que ese lo puedo profesional buscar. esté bien pago, o por lo menos pagado en términos, Ujú. ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo. Voy a ver si puedo. La otra vez me pasó que terminamos el Y no vivo, se grabó. no lo pude Y dejar no se grabó. grabado, no se Sí, grabó porque soy medio navín. Así que ahora vamos a ver si este lo puedo bueno, dejar. Voy a hacer todos los intentos bueno, tecnológicos. bueno, Bueno, te por agradezco favor, nuevamente Joaquín. muchísimo, Un Debbie. abrazo. Te mando un abrazo grande. Gracias a todos los que estuvieron participando y nos vemos en la próxima. Le vamos a tener contactar a ver con qué tema vamos a Dale. charlar. Chau. Chau.